Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a seguir ahora con los STEM. Vamos a enumerar los STEM básicos más importantes que tenemos, son los STEM que vamos a usar. Estuvimos trabajando con el STEM de diálogos. ¿Qué STEM son los necesarios para que nosotros podamos hacer la banda internacional, lo que llamamos M&E, música y efectos? Sin los diálogos. O sea, entonces, con esto mismo que les estoy diciendo, tenemos el STEM de diálogos, que es quizá el más importante, es el que se le dedica más tiempo, es el en donde trabaja el editor de diálogo, y en la mezcla es el que se le dedica más tiempo. Ya lo estuvimos hablando. Después tenemos el STEM de música, si quieren en orden de importancia, yo diría cultural, una importancia que se le viene dando históricamente, pero entonces tenemos el STEM de diálogos, el STEM de música, y eso que le llaman de efectos en realidad engloba dos grandes grupos, que son el STEM de ambientes y el STEM de efectos y Foley, si quieren. O sea, dentro del STEM de efectos se puede poner el Foley también. ¿Qué diferencia hay entre los efectos y el Foley? Es que en realidad esta familia de sonidos que son los efectos pueden ser sonidos pregrabados, sonidos de librería, sonidos de bancos de sonidos, propios o externos, comprados, e incluso lo más interesante es y sonidos diseñados. O sea, ahí entra un rol que es muy importante, que ustedes lo van a ver, es el rol y el nombre que se le da al diseñador de sonido. ¿Qué es un diseñador de sonido? Bueno, hay como dos acepciones, hay dos áreas importantes que no tienen nada que ver una con la otra, que es el diseñador de sonido, que diseña el sonido de toda la película, como en realidad es el director de sonido, es el que diseña cómo va a sonar toda esa película, es el responsable incluso de las decisiones de mezcla también. Depende de la película, como siempre decimos, todas las películas son un mundo aparte, tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con la propuesta estética, tienen que ver con la propuesta de producción, con el diseño de producción, con la película en sí. Pero en reglas generales, yo por lo menos en muchas películas me gustó firmar como que me pongan en los títulos como diseñador de sonido más que como director de sonido, porque en realidad eran películas donde yo creía que tenía más un valor de diseño que de dirección, de supervisión. O sea, porque además cumplí los roles, desde el directo hasta la mezcla cumplí casi todos los roles. Entonces, y los colaboradores y la gente que trabajó conmigo, que diseñaron también conmigo, que estuvieron conmigo, yo no me sentí que era el director de la orquesta, sino un poco el diseñador de esa orquesta y el responsable incluso de cómo quedó la mezcla. Por eso hay muchas películas donde yo firmé como diseñador de sonido. Pero ese nombre, diseñador de sonido, por ejemplo, lo vamos a ver también en otros lugares. El diseñador de sonido es el que diseña un sonido. Entonces, qué sé yo, cuando ustedes tienen Jurassic Park, el tipo que diseñó el sonido del Velociraptor, ese es el diseñador de sonido. Es el tipo que sintetizó, sampleó, inventó, mezcló sonidos y llegó al sonido del Alien, qué sé yo. Y en realidad es un rol súper importante en donde se diseñan efectos de sonido, se diseñan incluso voces y se diseñan también ambientes, atmósferas. Entonces digo, volviendo a los STEM, estos dos grandes grupos que tienen que ver, que en el M&E está en la parte que es I, es de efectos, engloba todo lo que es ambientes y efectos. Es como un poco menospreciar a los ambientes y a los efectos, porque en realidad uno podría contar la película, y como yo lo hice un montón de veces, y lo sostengo, sin música incluso, porque los efectos y los ambientes también son música, y también se puede trabajar musicalmente con estos sonidos concretos.
Hay movimientos de música concreta, hay movimientos de música contemporánea en donde se trabajan. Bueno, ahí también Gion habla mucho de esto, y ahí la verdad que es un trabajo muy importante que hizo él con respecto a esta valoración del sonido más allá de lo musical. Musical propiamente dicho, más allá del sonido de un violín. Yo puedo hacer música con un viento, puedo hacer música con un pajarito, y de hecho me encanta hacerlo. Y también puedo hacer música con una voz, pero lo que no se explota tanto es, muy pocas películas explotan esta posibilidad, y qué sé yo, hay ejemplos, no sé, en la propia actuación de los actores. Yo soy de la escuela de actuar más, de la actuación en donde el personaje se construye a través de la voz y no quizá desde lo corporal. Qué sé yo, tienen un ejemplo, no sé si sirve de ejemplo, pero tienen un ejemplo, por ejemplo, en Matrix, donde Smith habla con esas pausas y esas cosas extrañas, y en realidad ese personaje se construye desde la voz. El tipo está construido desde la voz y desde el sonido. Yo creo que todos los personajes están construidos desde la voz y del sonido. Lo que pasa es que se podría explotar muchísimo más. Es para hablarlo, para filosofar mucho, y para hablarlo de qué pasa con el sonido de las voces, más allá de la información el revelador de información de lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a estos stems, en los stems de efectos tenemos dos grandes grupos también, que son los efectos de diseño, de bancos, de librería, etcétera, y de diseño del diseñador de sonido, la diseñadora de sonido, y el Foley. ¿Y el Foley qué es el Foley? El Foley, bueno, ya lo vieron ustedes, pero vamos a repasarlo un poco. El Foley son todos esos sonidos propios de los movimientos de los actores, en donde son movimientos humanos que tienen que ver con pasos, con movimientos de la ropa, con enciendo un cigarrillo, con una pitada de cigarrillo, con me rasco la cabeza, con camino, hago movimiento con un paquete de galletitas. O sea, son movimientos que producen los seres humanos al desplazarse en la cámara. Y ese Foley se hace generalmente, se puede grabar bien en el sonido directo, perfectamente, se puede hacer como sonido solo también dentro de eso ya lo vimos, dentro del set, en el trabajo de sonido directo en campo, o generalmente, y cuando la película es más industrial y se arma, y además tiene otra coloración y otra posibilidad, incluso en la espacialización, esto que vamos a ver en la mezcla final, donde nosotros, es que yo dije que la estereofonía no existía, pero sí una inmersión espacial y una espacialización, que lo vamos a hablar más adelante, en donde yo puedo identificar y puedo grabar todos esos sonidos por separado para después trabajarlos no solo en la espacialización, sino también en los planos sonoros y en lo que yo quiero contar con el sonido. Ese Foley lo hace un artista de Foley en un estudio, generalmente. A mí me gustaban las primeras películas hacer Foley en los lugares naturales. Es un trabajo más de diseño de sonido, es un trabajo de diseñador de sonido, en donde las contaminaciones de sonidos externas tenían que ver con ese sonido, y las acústicas tenían que ver con eso. Si yo quería chapotear en un charco, me encantaba ir a chapotear en un charco de verdad en el campo. Yo he grabado pasos en arena en un arenero a las 3 de la mañana en una plaza en el conurbano. He grabado muchos de esos Foley, incluso grabé arados, grabé Foley de caballos y qué sé yo, con un monitorcito en Berisso, por ejemplo, para una película en donde yo me llevaba qué era lo que tenía que hacer y lo hacía en el campo, lo hacía en el lugar. Me encantaba cómo sonaba, lo grababa con más de un micrófono y no me limitaba solamente al estudio. Bueno, el artista de Foley, en realidad hay quienes que no sé si van a coincidir conmigo, pero a mí me gustaba hacer eso, quizás más como aventura y también como búsqueda sonora, qué sé yo, de diseño de sonido.
Pero el artista de Foley generalmente lleva todos sus utensilios, todos sus zapatos, todo lo que tiene que hacer y lo arma en un estudio. Totalmente seco tiene que estar el estudio. Vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo en Tauro. Bueno, estamos en el estudio Tauro. Les voy a mostrar la sala de Foley. ¿Cómo es la sala de Foley? Básicamente tiene un control interno, donde el sonidista está, el operador está acá, el sonidista, y hay otro control externo también, atrás de la pecera, atrás del vidrio también allí. Pero básicamente la sala de Foley sirve para hacer todos los ruidos, donde estos tapones tienen distintos pisos. Entonces si nosotros queremos, acá esto está fijo, acá hay baldosas flojas, y lo que tiene estos tapones, que yo ahora no voy a poder mover, a ver si puedo correr esto un poquito. ¿Corro? Ahí está. Si yo levanto un tapón de estos, acá abajo tiene un tipo de piso, en este caso hay tierra. Y hay bichitos también. Estos bichitos son unos ruidos muy especiales, son bichitos para sala de Foley, para hacer tipos de selva especiales. No, bueno, y en este tenemos seguramente, creo que acá abajo hay grava. Sí, hay grava. Entonces son los distintos tipos de suelo. Pero cuando viene el artista de Foley, generalmente trae todos sus artilugios, ramas, todo tipo de zapatos. Generalmente es un lugar donde se ensucia mucho la sala de Foley. Y se apilan cantidad de cosas donde se hace el Foley. Eso lo vamos a ver en acción con Nerina, que es la artista de Foley. Bien, este Foley, una vez que se graba, se graba cada uno de los elementos, forma parte del stem de efectos. Pero no del stem de ambientes. Los ambientes, las atmósferas también, como se le puede decir, en realidad nos van a servir de colchón, como yo decía, como dije más de una vez, y en realidad también nos van a dar la verosimilitud de eso que nosotros queremos contar. Es mucho más difícil siempre contar sonidos de la realidad, de la normalidad, si quieren llamarle así, en donde ustedes están en el campo y va a sonar todo como si fuera en el campo. Es mucho más difícil lograr esa verosimilitud que hacer una verosimilitud de una película de la Guerra de las Galaxias en donde el tipo está en un planeta X y hay todo un diseño de sonido que lo que está sonando en ese planeta son otras cosas, qué sé yo, están sonando escarabajos gigantes o puertas, diseños de puertas hiperbólicas y cosas extrañas, que es todo muy lindo, muy raro, pero yo agarro el sintetizador, el sampler y toco y hago algo. Que ¿quién me puede decir que eso no es una puerta levadiza, corrediza con una espiral? ¿Y quién me puede decir que un alien tiene un sonido así o asá? Es mucho más divertido, pero es mucho más sencillo lograr eso que lograr que un paso de un tipo que está cambiando el pasto y está haciendo esto o lo otro, en una situación normal, con acústicas normales, lo lleve yo a la verosimilitud en la mezcla. ¿Y por qué es mucho más difícil? Y porque, por el sencillo razón que uno no estuvo nunca en una nave espacial. Y no... Entonces, o en un planeta X. Pero sí estuvo en una casa. Estuvo en la calle, estuvo... Y entonces más o menos tenés una idea de lo que suena, de lo que no suena. Y tenés una idea acústica. Esto yo les decía, ustedes saben más... O sea, el cerebro sabe más de lo que nosotros creemos que sabemos. Entonces... Digo, si me meto en un baño, ya el cerebro se va a preparar al baño. Es como cuando uno levanta una botella vacía y piensa que está llena y la levanta y la tira para arriba. Porque el cerebro ya calculó la fuerza que tiene que hacer con una botella de 1 litro, de 2 litros, y en realidad tiene una botella que pesa 10 gramos. Bueno, si ustedes están entrando a un baño y lo están viendo y de repente no suena a baño, el cerebro va a decir, ¿qué está pasando acá? Entonces, bueno, ahí es donde vos, si querés lograr un baño artificialmente con una reverb artificial, vas a tener que amacarte un rato largo y vas a tener que saber bastante como para poder lograr esa realidad. Por eso quizás lo más fácil es lograr esa realidad en un lugar real. Y queda lindo, queda bueno.
Y las reverbs, generalmente, y aunque sean de efectos, yo me acuerdo, qué sé yo, había una publicidad que habíamos hecho una vez en donde tenían unas máscaras puestas, no importa, o sea, pero que querían hacer una reverb. Entonces lo que terminamos haciendo, nos fuimos a una, no me acuerdo bien, yo no vivo en esa zona, la Catedral de San Isidro creo que era, y lo que hice fue poner micrófonos en varios lugares muy alejados. Llevé al actor, hicimos solamente sonido y grabamos las voces de lo que queríamos hacer de esas reverb, y esas reverb naturales eran alucinantes y quedaron hermosas. Más allá de una reverb que había en esa época, hace 25 años atrás, reverbs de resortes o reverb X. Bueno. Pero bueno, esos son los STEM. ¿Cómo se arman estos STEM? Estos STEM, ya lo vimos, se arman estos grupos de STEM y se mezclan auxiliares y se mezclan a un canal específico que va a grabar todo este STEM. Ya lo vimos esto. Ahora, pero ¿cómo hago yo para procesar los sonidos de esos STEM? ¿Cómo hago yo para poner una reverb, que era lo que estaba contando recién? ¿Cómo hago yo para poner un ecualizador? ¿Cómo hago yo para poner un compresor? Lo que vamos a usar básicamente, lo vamos a ver, es ecualizadores. O sea, hay dos grandes grupos, si quieren, lo voy a mencionar ahora, después lo vamos a ver en detalle. Hay dos grandes grupos que son los que trabajan sobre el espectro y los que trabajan sobre la dinámica. Los que trabajan sobre el espectro son los ecualizadores. Los que trabajan sobre la dinámica son los compresores, expansores, gate, limitadores. También las reverb, también los delay. Vamos a verlos en detenimiento. Pero lo que yo quiero que veamos ahora, ¿dónde los ponemos estos efectos? ¿Cómo hacemos para darle un efecto y grabarlo? Bueno, vamos a ver un concepto fundamental, que es el concepto de la mesa que nosotros vamos a usar de mezcla, que es esta mesa que tengo acá. Que es esta mesa, que ya la vimos más de una vez, en donde tenemos estos potenciómetros que se le llaman faders. O sea, se le dicen faders. Son los potenciómetros que van a dar el volumen de salida. Entonces yo tengo todos estos canales y tengo estos faders. Bueno, la parte de arriba de la mesa tiene estos botones rojos, que esto lo tienen todas las mesas, digitales o analógicas. Tienen estos botones rojos que están acá, estos potenciómetros rojos, que lo que hacen, si uno los mueve, lo que hacen, regulan la ganancia de entrada. O sea, regulan un volumen de entrada y se regula para poder trabajar con los faders cómodamente. ¿Qué es esto? Bueno, si yo el fader... generalmente el fader, lo que está bueno con una ganancia de entrada normal es que yo trabajé con los faders en cero. Entonces, si nosotros tenemos todos los potenciómetros en cero y nosotros la entrada, la ganancia, el sonido que nosotros tenemos están más o menos parejos, ¿por qué pasa esto? Porque una guitarra, en este caso, o dos micrófonos distintos con impedancias distintas, yo voy a tener que subir o bajar este potenciómetro de entrada para igualar las ganancias, para que lo que module sea más o menos lo mismo en estos dos potenciómetros, porque si yo no igualo las ganancias acá arriba, seguramente uno me va a quedar muy bajito y otro me va a quedar muy alto. Entonces, cuando el que está bajito, por más que yo suba, no me da más y no puedo subir más este potenciómetro. A estos grandes potenciómetros, que es lo que una vez que ya graduaste las ganancias de entrada, esto ya no lo tocas más y lo que vas a modificar es el fader. Bueno, a esto se le llama fader. No vamos a ver esto. Esto es un ecualizador interno de cada track. O sea, este es el ecualizador. Y acá hay dos, y este es el paneo hacia un lado o hacia el otro, porque esto entra mono pero sale en estéreo hacia un lado o hacia el otro. Y estos dos son dos envíos auxiliares. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del fader y de los envíos auxiliares.
La posición correcta en donde se regula el fader es el 0 dB. Depende de la consola, vamos a tener diferentes 0 dB. ¿Qué es esto? Vamos a revisar un concepto. El 0 dB de una consola significa el lugar donde este mixer, esta consola, trabaja de forma nominal, o sea, de forma donde todos sus circuitos están trabajando en la mejor respuesta. ¿Qué significa esto? Viene de lo que nosotros tenemos que pensar, es algo que es la diferencia que ustedes lo deben haber visto en primer año, en el concepto del dB, del decibel. El decibel en sí no es una unidad de medida absoluta. El decibel es una unidad de medida en referencia a algo. Entonces ustedes pueden usar el decibel para una referencia, y es una referencia logarítmica. Entonces, si nosotros miramos la fórmula del decibel, lo que dice el decibel es que tenemos la referencia de un valor, en este caso en un valor eléctrico, o sea, es un valor donde fue calculado este equipo eléctrico para funcionar, y en ese punto es donde funciona de la mejor forma posible. Es como la velocidad crucero de los autos. O sea, este auto está calculado para una velocidad de crucero de 100 km por hora. Quiere decir que a 100 km por hora el auto va fresco, está calculado para que el motor rinda lo máximo posible, gaste la menor nafta, etc. Lo mismo pasa con los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, si se le da más intensidad eléctrica, más potencias, sobrecalientan, no están calculados para cierta sobreexigencia. Y si estamos por debajo de los valores de los que fue calculado, también van a funcionar mal. O sea, ¿qué va a pasar con un circuito eléctrico? Con un circuito eléctrico, si nosotros calculamos, si lo usamos a un volumen, a un nivel más bajo, con una potencia más baja, nos va a meter ruido del propio circuito eléctrico. O sea, ese es el concepto del circuito eléctrico, de cualquier funcionamiento de cualquier circuito eléctrico. O sea, es como la imagen. Si ustedes graban con poca luz, van a meter ruido. O sea, porque no está funcionando en los valores a los que fue calculado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es separar ese ruido propio del sistema, en este caso un ruido de sonido, con respecto al sonido que nosotros queremos grabar o que nosotros estamos usando, que es el sonido nominal. Ok, ese sonido es el 0 dB. En el fader, el 0 dB es donde debería estar fluctuando nuestra señal para alejarnos lo máximo posible de ese ruido propio del sistema. Esto es en el mixer, pero en todos los circuitos tienen un potenciómetro, una forma de calibrar la entrada y la salida, más que nada la entrada, para que la señal que ingresa funcione y se pueda procesar o se pueda hacer lo que nosotros queremos hacer en ese sistema, en ese circuito, en ese sistema, a una potencia nominal, a una intensidad nominal, a un voltaje nominal. En el caso del mixer de la consola, lo que se refiere al decibel, ¿por qué decibel? Porque necesitamos, como la respuesta del oído es logarítmica, o sea, nosotros cuando estamos en sonidos más bajos, notamos diferencias absolutas entre diferentes presiones. Vamos a suponer que estamos hablando de presión sonora. Si nosotros tenemos apenas una pequeña presión, la vamos a notar. Pero a medida que vamos aumentando la presión, no notamos esa diferencia. No la notamos más, esa diferencia absoluta. Vamos a notar que nosotros tenemos una respuesta logarítmica del oído. Entonces vamos a tener que ir aumentando cada vez más esa diferencia. O sea, es como que nosotros vamos a, si lo midiéramos en distancia, una distancia de 1 metro al principio va a significar algo parecido a una distancia de 100 metros dentro de 2 cuadras y de 1000 metros dentro de 3 cuadras. No sé si se entiende la analogía, pero bueno. Eso lo tienen que haber visto en primer año. Es una respuesta logarítmica. Entonces, la forma de traducir esta respuesta logarítmica a una respuesta lineal es el decibel.
Entonces, pero el decibel necesita una referencia. Entonces, cuando hablamos de... Hay un montón de tipos de decibeles distintos para lo que es audio. También hay para imagen o para lo que se les ocurra. Si ustedes arman una respuesta de decibel, pueden usar el decibel en cualquier ámbito en donde tengan una respuesta logarítmica. Entonces, lo que nosotros vamos a usar, yo diría los 3 decibeles más importantes que tenemos en audio, y esto no se lo tienen que confundir cuando graban, etcétera, es el siguiente. Primero, estamos hablando de presión sonora cuando tenemos un decibel referido a una presión atmosférica, una presión sonora, es una presión atmosférica. Entonces, esa presión está referida a lo mínimo que escucha el humano, que son 20 micropascales. Esos 20 micropascales, que es lo mínimo que puede escuchar un oído humano, nos da el 0 decibel. Entonces la referencia que nosotros tenemos en la fórmula son 20 micropascales. Si nosotros despejamos la fórmula y tenemos una presión de 20 micropascales, nos va a dar el decibel 0. Es el piso nuestro. A medida que nosotros aumentamos estos micropascales y los vamos aumentando y se transforman en pascales, nos van a dar 1 decibel, 10 decibeles, 100 decibeles, etc. Pero esa es la fórmula de el decibel de presión sonora, SPL. Después, el segundo decibel es el decibel eléctrico, que lo que hace es tomar de referencia el voltaje. Hay un par de decibeles distintos en donde tomamos como referencia 1 volt, pero también está el de referencia 0,7. O sea, no se hagan lío con eso. Piensen que el decibel analógico, por decirlo de alguna forma, el decibel eléctrico, es el decibel que tiene de referencia el voltaje. En ese caso, en el fader de la consola, el 0 decibel que marca en su potencia nominal es el 0 decibel referido al voltaje que funciona esa consola mejor. Entonces, si yo le doy más voltaje, me va a dar más decibeles, y si le doy menos voltaje, me va a dar menos decibeles. ¿Qué sucede ahí? Si yo exijo un sistema eléctrico de este tipo y le doy más voltaje, lo que sucede es me va a dar estos picos que vemos acá. Pero yo tengo una tolerancia. ¿Y qué pasa? Yo estoy alejado de la saturación, o sea, donde el sistema ya no responde. Pero es distinta una saturación eléctrica a una saturación digital. Porque en la saturación eléctrica, aunque no tenga un limitador, aunque no tenga un procesador para aguantar esa saturación, me va a dar un sonido distinto en donde no va a tener esa rotura tan fea en un pico, por ejemplo. O sea, se va a bancar un poco más los transitorios. Si es un golpe, se va a bancar, es algo muy interesante que lo vamos a ver en la mezcla. El oído no detecta que hay una saturación. Guarda, porque si es una voz y está muy arriba y muy saturada, el oído sí detecta que hay una saturación eléctrica fea. Y si yo estoy por debajo de la referencia donde fue calculado este sistema, este voltaje que nosotros tenemos acá en esta fórmula, vamos a meter el ruido propio, la relación señal-ruido, el ruido propio del sistema, de los circuitos que van a hacer un ruido y van a hacer un ese sonido de cinta, por ejemplo, esto que Dolby logró bajar con el sistema de reducción de ruidos que habíamos explicado la otra vez. Entonces, lo mejor siempre es trabajar en 0 dB del fader. Y para trabajar en el 0 dB del fader, la señal de entrada tiene que ser óptima, o sea, tiene que estar calculada la impedancia y todo para que el nivel fluctúe dentro de ese 0 dB. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente, la forma de calibrar esto es que en la entrada, se puede hacer a mano también si es un micrófono y uno habla, y bueno, ¿y qué hace? Se ponen primero todos los potenciómetros, se pone el potenciómetro, el fader en 0 dB, y se regula la entrada de esta ganancia, lo que yo hice la otra vez en el Pro Tools, cuando regulé la ganancia para poder manejar mi fader. Porque si no, por más que le dé al fader al
palo, no puedo subir más el volumen. Yo necesito que sean todas parejas las señales de entrada para que el fader pueda funcionar dentro de los valores nominales. Entonces, generalmente se le pone un sonido, un 1000 ciclos, un tono piloto a la entrada, se pone el fader en 0 dB y se calcula con el medidor moviendo la entrada en la ganancia hasta que me da 0 dB. Después de eso se deja la ganancia de entrada, este potenciómetro, este fader que tenemos en la entrada, no se lo toca más y se trabaja con el fader. Este es el concepto de fader y el decibel. Y me queda un decibel. Este último decibel es el que vamos a trabajar finalmente en el Pro Tools y en todos lados y en la grabación, que es el decibel digital. Y el decibel digital, si ustedes ven, el 0 está a pico, o sea, cuando nosotros tenemos 0 dB, ya saturamos. Y la saturación del 0 dB es horrible. No hay nada por arriba del 0 dB. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que haber visto en primer año. Es la forma de trabajar, de grabar y de trabajar el decibel digital es que esta referencia que yo hablaba de la fórmula, es el pico máximo, es lo máximo, en lugar de ser lo mínimo con la presión sonora, o en lugar de ser lo nominal para voltaje, en el digital es lo máximo que puede samplear, que puede muestrear. Recuerden que en el sonido digital ustedes lo que tienen es un muestreo de la señal. ¿Qué hace el conversor analógico digital? Cuando ustedes enchufan un micrófono, el micrófono es analógico, es una señal eléctrica analógica, es una señal eléctrica de las que hablábamos, de las nominales, de las señales eléctricas. Lo que hace la computadora o el grabador digital o lo que sea, lo que hace, arma una cuadrilla binaria que puede ser de 16 bits, de 24 bits, sería 2 a la 16, 2 a la 24, en donde ustedes hacen 2 a la 16 o 2 a la 24, me da más cantidad de posicionamientos de ese sample, y divide en este caso en 48.000 partes el segundo, o en 44.100, en lo que ustedes dividan, o sea, si es 48 kHz, 16 bits o 48 kHz, 24 bits, lo va a dividir en 48.000 partes el segundo, y en todas estas partes, y en 2 a la 24, cantidad de partes, la altura. Agarra la señal eléctrica y la acomoda dentro de esta cuadrilla y la samplea, la muestrea en números. Y después reproduce los números y vuelve a reconstruir en otro conversor digital analógico a la salida para que lo escuchemos en un parlante eléctricamente y mecánicamente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esta conversión, esa sería la señal de entrada, yo tengo que acomodar esta señal dentro de la cuadrilla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acomodar lo mejor posible. ¿Y cómo se acomoda lo mejor posible? Bueno, el 0 dB, hasta el 0 dB, o sea, casi ahí, justo al 0 dB, sería la posición correcta de grabar. O sea, yo grabo o tengo una señal ahí allá arriba porque aprovecho toda la cuadrilla, desde el sonido más bajito hasta el sonido más alto. Lo que hace un fader como el Pro Tools o como el fader de los grabadores que ustedes graban en el set es emular este 0 dB nominal restándole a ese 0 dB digital. Entonces, ¿qué se hace? Se toma por convención, por ejemplo, el lugar nominal donde tendría que estar fluctuando mi señal, menos 12 dB, por ejemplo. Entonces yo tengo menos 12 dB, es como una emulación del sistema eléctrico donde era 0 dB antes. Entonces, el 0 dB digital, que es el 0 dB hasta donde yo puedo samplear, lo bajo 12 dB o lo bajo 16 dB. Y por eso ahí, a partir de ahí les marca en naranja o le marca en rojo. Y esa es mi referencia en donde yo tengo que estar fluctuando. Entonces, si me paso, no me voy a pasar de 0 dB. Me voy a pasar y voy a llegar a 6 dB, etc. O sea,
Esa referencia varía y según las especificaciones técnicas que le pidan las diferentes especificaciones para los programas, para la música, etcétera, etcétera, le va a decir, bueno, tomar referencia menos 6 dB, menos 10 dB, menos 12 dB, menos 18 dB, menos 16 dB. Pero esa es la diferencia. Y ese sería nuestro fader en un sistema digital. En el caso del Pro Tools, el 0 lo toman en menos 6 dB. Lo que hacen acá lo llevan a 12, pero en realidad es una referencia nomás para emular las consolas analógicas. El mixer analógico, el fader analógico. Pero lo que ustedes se tienen que basar es en este menos 6 dB real del sistema digital. Nuestros dBs, nuestros decibeles digitales siempre son a plena escala. O sea, es a 0 dB, es lo máximo que yo puedo samplear. Y el fader se trabaja, en este caso, a menos 6 dB. Tenemos el fader, y el concepto del fader es muy importante porque hay un concepto que ustedes tienen que tener muy en claro, que es el concepto de lo que es el procesador, estos ecualizadores, todo lo que nosotros queramos, lo que mencionamos recién, queramos agregar, todos estos plugins, los queramos agregar a nuestra mesa de mezcla, a nuestro trabajo, para modificar esta señal y hacer esta verosimilitud que estábamos hablando. Hay dos formas de agregarlo. Uno es por insert y el otro es por envíos y retornos, por auxiliares. Una de las formas es integrarlo en el canal. O sea, en el mismo track que se maneja con el fader de salida, cuando yo subo y bajo, todo lo que está integrado en ese track ya es propio de ese track. Entonces, esa es la forma del insert. El insert estamos metiendo esos procesadores que nosotros queremos agregar solamente en ese canal y se van a manejar con nuestro fader. Nosotros tenemos que mandar la señal a nuestro procesador y volver. O sea, si bien en el Pro Tools es todo más confuso porque está todo integrado, pero ustedes siempre tienen que pensar como si fuera la consola, en donde yo salgo con un cable a nuestro ecualizador, por ejemplo, y vuelvo con el cable del ecualizador. Se maneja con un cable, con un solo cable, con un plug, generalmente en las consolas, en donde en ese mismo plug, con las tres conexiones, el plug estéreo, una es la masa y las otras dos conexiones es la entrada y la salida del procesador. O sea que ese solo plug va a salir a dos canales, a dos plugs mono. Uno es la entrada y el otro es la salida. ¿Se entiende más o menos? Entonces, esa sería la parte analógica y el consecuente de lo que vemos en el Pro Tools cuando nosotros metemos insert, plugin insert en cada uno de los canales. En realidad estamos integrando como si estuviéramos haciendo esas conexiones. Y todo eso se maneja en el track con el fader, subiendo y bajando nuestro fader, como o sea, si lo bajamos no hay nada, o sea, está integrado, está insertado en ese track. Pero cuando nosotros hacemos un envío, después retornamos, después lo recuperamos. Y no lo recuperamos en el mismo track, lo recuperamos en otro lado. En las consolas más viejas, nosotros teníamos buses, se llamaban buses, a los tracks adicionales, en donde nosotros recuperábamos la señal. O también la podíamos recuperar incluso en un track normal de los que tenía la consola y usarlo como bus también, según los conexionados, etc. Pero nosotros teníamos estos buses. Los buses en el Pro Tools, esto que yo les decía que son cables, piénsenlo como cables, que es la forma más fácil de pensarlo y entenderlo. Lo que nosotros hacemos es salimos con la señal y después volvemos. Y ahí están las dos formas que hay para entender la importancia del concepto de qué es el fader. Nosotros podemos salir con la señal que entró a nuestro track, podemos salir de dos formas. Una es pre-fader y la otra es post-fader. Cuando nosotros habilitamos la salida auxiliar, que nosotros vamos a salir por envío, nos da la posibilidad también el Pro Tools de salir pre-fader o post-fader. Y las consolas también nos dan la posibilidad de salir
pre-fader o post-fader. ¿Qué significa esto? Si yo saco la señal pre-fader, todo lo que yo haga en el fader no incide en la señal, porque la señal se va antes de que sea intervenida por el fader. Se fue a algún lado. Y después la tengo que hacer retornar, eso es otra cosa. Pero la señal me sale pura sin el fader. Ese es el concepto del pre-fader. Y el post-fader, la señal sale una vez que ya pasó por el fader. O sea que si yo subí o bajé el potenciómetro, subí o bajé el fader, la señal ya fue intervenida por ese fader y va a salir más o menos según yo mueva el fader. Entonces, ahí está el concepto de pre-fader y post-fader. Sirve para muchas cosas, generalmente para las reverb, para muchas cosas es interesante saber si vamos a salir pre-fader o post-fader. Estos envíos auxiliares generalmente se utilizan para hacer mezclas auxiliares, por ejemplo para música, incluso para el doblaje, para poder dar una mezcla distinta que no es la misma mezcla del fader. Entonces nosotros damos una mezcla distinta con las salidas auxiliares. El potenciómetro de la salida auxiliar, estos dos potenciómetros que yo les mostraba, estos dos celestes, son iguales a los fader. O sea, el valor que tiene este potenciómetro azul cuando nosotros salimos por auxiliar 1 o auxiliar 2, acá tienen dos auxiliares. O sea, es como armar con todos estos potenciómetros una mezcla distinta a la que yo armé aquí. O sea, esto sería pre-fader, yo armo una mezcla distinta. Si yo salgo post-fader, creo que está acá, no lo llego a ver bien, voy a armar una mezcla distinta, pero además le voy a sumar lo que hizo cada uno de los fader. ¿Se entiende? O sea, entonces, si nosotros tenemos los envíos pre-fader, no importa lo que yo haga acá, sí importa lo que yo salgo acá, con cuánta señal salgo de acá. O sea, la señal viene por acá, pasó, ya intervino la ganancia, pasa por acá y sale por acá. O sea, sale. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer una mezcla distinta para, por ejemplo, un cantante, para, por ejemplo, una mezcla distinta que tenga una referencia distinta para un doblaje. Por ejemplo, para el baterista le mando una mezcla distinta. Entonces, la cantidad de envíos que yo pueda tener a través de una consola determinada, yo puedo armar mezclas distintas. En el caso del Pro Tools, cuando nosotros mandamos envío, vamos a tener la posibilidad de ir a otro track que vamos a construir, y a ese track le vamos a poner nuestros plugins. O sea, ahí vamos a poner las reverb, vamos a poner nuestros efectos y vamos a retornar. El retorno va a ser como cualquier salida, como cualquier canal, vamos a retornar a donde nosotros queremos retornar. Si es un diálogo y le pusimos una reverb, vamos a retornar al stem de diálogos. A lo mismo que va la señal pura, la señal del track donde salió, también va a ir el retorno de la reverb de ese track nuevo, de ese bus nuevo, no lo llamemos bus, llamémoslo canal de reverb, va a ir y se van a unir las dos en el auxiliar que va a ir hacia el stem definitivo de nuestro canal de diálogos. ¿Y cómo es esto? Bueno, en estos dos grupos que yo les decía, esta forma de insert o de envío, en el Pro Tools, ya transformado todo esto que yo les decía que antes eran todos satélites y todas cosas distintas, o sea, en el Pro Tools, que tenemos la mesa de mezcla también, y los plugins y todo metido ahí adentro, hay una ventana que es esta de acá. Voy a darle un play acá, a ver. Entonces este tiene plata. Ah, sí que vos tenés plata. ¿Qué hacemos? What is plata? What is plata? Plata. Bien. Vamos a ver acá. Esta ventana que nosotros tenemos acá es la ventana de los insert. Entonces, acá tenemos dos ventanas fundamentales. La de entradas y salidas y la de los insert. Nosotros podemos seleccionar qué ver acá. O sea, tengo acá una cantidad de insert que yo puedo poner desde el A hasta el E. O sea, tengo acá 5 posibilidades de insert. Y acá tengo otras 5 posibilidades de insert que las puedo poner acá. Lo llamamos A, del A a E o del F al J. O sea, este track de acá que vemos aquí tiene
10 posibilidades de insert. O sea, podría poner 10 procesadores distintos en insert. Puedo insertarlos en cada track. En cada track yo inserto 10 procesadores. Y proceso. En este caso, por ejemplo, yo tengo un ecualizador, que es este, que no está activo ahora. En realidad está... bueno, lo vamos a ver. Está automatizado, por eso seguramente donde está en este momento no está utilizado. Está puesto, pero no está utilizado. Tengo un limitador, que tampoco está utilizado. Y tengo un reductor de ruido multibandas, que está y tiene un dibujo y sí está utilizado. En cada uno de los tracks yo puedo poner lo que yo quiero. O sea, en este caso que estamos en diálogos, yo puedo, tengo, por alguna razón, pinté distinto estos diálogos que los otros. Esto es una película que se llama Solo para payasos, que hicimos, que tiene un trabajo de diseño de sonido bastante importante, de diseño de sonidos extraños. Había un bucéfalo, un microvolador. A ver si lo tengo acá. Esperen. ¡Caminar! ¡Vamos Listo. No, acabamos de salir, tranquilo. ¿Por qué no me deja manejar a mí, capitán? No, usted ya sabe lo que pasó. Recalculando. Perdámonos de vuelta, capitán. No podemos perdernos, 30 años nos esperan. León, 30 años. Esta vuelta quiero llegar, Vamos a llegar, Mate, yo se los prometo. ¿qué habrá este año, capitán? El acto. Encuentro central. El acto, el gran acto. El gran acto va a ser el nuestro. Va a ser el nuestro. Nuestro gran acto. Nuestro gran acto. Vamos a dejarlos a todos con los ojos así. Nubilados. Bueno, acá ya tenemos unos cuantos stems. Acá hay bandas que ya estaban premezcladas. Aquí teníamos stem de... Acá los vemos. De diálogos, de efectos, de ambientes y de músicas. Volvamos a los insert. Hay cosas que nosotros nos van a servir que estén en cada track, que son estos insert. Modifiquen cada track. Por ejemplo, si yo tengo un inalámbrico y un boom, yo voy a querer reducir ruido en ese inalámbrico, y hasta si quiero también voy a probar, no hasta la mezcla, ¿no? Bueno, en la mezcla voy a ir directamente a ese track y voy a ecualizar ese track. No es conveniente llegar a la mezcla con un track solo ecualizado, sino que son decisiones de mezcla. Pero igualmente, previamente se pueden hacer esas decisiones y después que no sean destructivas, y darle la posibilidad a la mezcla de que las haga definitivamente. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que cuando nosotros queremos modificar esto que yo les decía, puede ser una ecualización o puede ser una reducción de ruido, modificarla en un track, nos conviene trabajar por insert. Entonces trabajamos en ese insert, después todo ese trabajo que hicimos con el volumen integrado va a salir del canal y va a ir a grabarse en un stem. Ese es el concepto del insert, o sea, del track. ¿Para qué nos sirven los envíos? Los envíos son esto que nosotros vemos acá, que está en esta pestañita de acá. De la misma forma que tenemos los insert del A al E y del F al J, también tenemos los envíos. Son envíos del A al E y del F a J. Y en este caso, en esta película, que es un corto que hice de Juan Estañaro, que se llama La espía, sobre la llegada de San Martín al país, les quería mostrar que acá, por ejemplo, hay ejemplos de que usamos envíos solamente para dar reverb. Y para dar una reverb, ellos estaban en lo que era la aduana. Es solamente una conversación, es algo muy muy simple, muy sencillo. Si nosotros vemos acá arriba, tenemos los tracks de diálogos. Hay 4 tracks de diálogos. Hay un boom 1, boom 2, inalámbrico 1 e inalámbrico 2. Son 2 personajes, cada uno tiene su boom, cada uno tiene su inalámbrico. Obviamente después lo que terminé usando son los 2 boom. Si yo aprieto Alt volumen, me va a mostrar los volúmenes de todo, y lo que vemos acá es que, ven, en la automatización de volumen tenemos que
cuando habla un personaje, fíjense que a medida que habla uno o el otro, voy a seleccionar el boom del que habla. Es algo muy sencillo. Pero ¿para qué quiero los inalámbricos o los boom? Porque tengo todas las posibilidades, tengo todos los backups y cada 2x3 voy a utilizar algo. Por ejemplo, en esta zona de acá. Vamos a usar la lupita para... En esta zona de acá debía haber tenido algún problema. Capaz que baja un poquito la voz o algo y voy a mechar un poquito con los inalámbricos. Pero en general, cada uno de los booms son los que voy a usar. Alcanzar el cargo de teniente coronel de caballería. Ayudante de campo del marqués de Coppigny. Coppigny. Marqués de Coppigny. Coppigny. Francés. Claro. Es el boom que se está Condecorado el valor en Bailén hace turnando apenas 3 años. por cada uno de los dos personajes. No me hace falta Conocer muy bien a los... No me hace falta ir con un solo boom, podría haberlo hecho, pero me dio toda la comodidad de tener 2 boom. Pero lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, en este caso yo tengo 2 envíos, por ejemplo, aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Acá hay algo que se me debe haber borrado, porque esta es una sesión que la tengo vieja, porque seguramente tenía los envíos aquí también en el boom 2. Pero en este caso, o quizá para corregir lo que hice e igualar un poco esta reverb de este micrófono, que seguramente como está sentado está un poquito más lejos, con 2 reverb más igualé el micrófono, el plano de sonido de Pablo, que está parado. Digo, no lo recuerdo, pero habría que analizarlo. Pero lo único que yo les quiero mostrar acá es que acá yo entro por insert, ¿está bien? Yo tengo acá un ecualizador que voy a ecualizar algo. Esto lo vamos a ver ya sobre las prácticas. Un ecualizador. Acá tengo un compresor que voy a agarrar algún pico, algo. Está usado más bien como limitador este compresor. Esas son las cosas que podemos llegar a usar en un track independiente. Entonces, nosotros usamos en un track independiente estos limitadores, estos reductores de ruido, estos ecualizadores. Pero en un conjunto de tracks lo que tenemos la posibilidad es tener estos envíos. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos una cantidad, o sea, en este caso enviamos un track, pero podemos enviar más track. Porque, por ejemplo, si yo quiero darle la reverb a 5 personajes y 5 micrófonos distintos, usar la misma reverb por envíos. Estos envíos se usaban antes directamente con el cable, donde vos le enviabas una cantidad de señal y se le manda este envío, este efecto de reverb. En este caso generalmente se usa con las reverb o con los delay, y se manda una cantidad de canales. ¿Y cómo se hace? Cuando ustedes van al envío, y que es un conjunto de canales de envíos, lo que no tienen es retorno, lo están enviando a un lugar, pero ustedes no cortan la cadena de audio. O sea, le están mandando una parte de esa señal, o sea, le están mandando una, ¿cómo le puedo decir? Como si estuvieran clonando, haciendo una bifurcación de esa señal y mandándosela a otro lado. Pero si ustedes no la retornan, no la van a recuperar. O sea que ustedes necesitan el envío y el retorno. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a este concepto de los buses. Que este es el tema del concepto este que tenemos que tener en las mesas de mezcla. Antiguamente, de vuelta volvemos, estaban los tracks y los buses. Los buses nos permitían hacer estos stems o estos grupos de tracks. Si yo tenía en música, por ejemplo, tenía una batería y tenía todo el conjunto de micrófonos de la batería, los iba a mezclar primero a un track estéreo, en este caso, donde yo tenía la batería completa en esos 2 fader, o en ese fader estéreo. Y eso era un bus, el bus número 1. Pero en este caso, cuando nosotros vamos a la entrada y salida y vamos a configurar nuestros buses, lo que estamos configurando son cables. Entonces, a esos cables nosotros aquí les ponemos nombres, y en este caso, por ejemplo, para que vean, ¿se acuerdan que les poníamos los nombres que queríamos, pero le poníamos DX, AX, FX, que aquí también está, AX1, Master, etcétera, etcétera? Pero en este caso le pusimos un nombre que era DB Reverb, o sea, RBB DX, o sea, una reverb para diálogos, y una reverb que le pusimos aduana en ese momento. Le podíamos poner
eran cosas nuestras, o sea, digo, eso lo mezclábamos nosotros y lo estandarizábamos así. Si ustedes quieren respetar el flujo de trabajo, incluso entre varios estudios, van a tener que ponerse de acuerdo con los nombres y van a tener que estandarizar lo máximo posible. En este caso le habíamos puesto rever aduana. Le pusimos rever aduana al cable. Entonces lo que quiero que quede claro es que cuando ustedes sacan un envío, es como tener una salida, y es una salida auxiliar. Entonces arman esta salida y le ponen, de la misma forma que antes ponían salida y entrada, fíjense que es el mismo, la misma ventana que le sale en la salida. Si yo aprieto acá, me sale esta ventana. Y si yo aprieto aquí, me sale la misma ventana. Yo apreté en este sectorcito, ¿está bien? Y me va a decir, bueno, ¿dónde querés que lo mande? Y mandalo al cable rever aduana, que es un cable. Ahora les explico por qué al apretar aquí me sale esta otra ventana. Ahora se los explico. ¿Qué hace esto? Le estoy pidiendo que lo mande a un cable. El cable, vamos acá a entradas y salidas, que yo configuré y le puse rever aduana. Armé un cable de 5.0. Armé un cable de 5 canales, ya discreto. ¿Por qué? Porque es una película que la voy a mezclar en 5.1. Entonces quiero que, ven que en este caso yo tengo varios cables. Acá está en 5.1 y este está en 5.0. Como yo voy a trabajar con las voces y ciertos sonidos, yo no quiero que esa reverb vaya a los graves. No quiero que vaya al punto 1. Quiero que se mantenga solamente en los 5 canales discretos de la sala. Entonces tenemos L, C, R, L surround y R surround. O sea, izquierdo, centro, derecho, izquierda surround y derecha surround. Estos son los 5 canales discretos de la sala. El punto 1, el grave, no lo tengo en este caso. Pero entonces es una conexión, es un cable de 5 canales. Lo que yo puedo hacer, y esto es muy interesante, también lo tienen que ver, es que yo acá tengo otros cables que son estéreo y otros cables que son mono. Tengo grupos de cables y otros cables que son 5.1. Es como tener un cable con 6 cables, 5 cables, etc. Pero este canal es un canal mono. Este es un canal mono, o sea, es una voz mono. Entonces, cuando yo aprieto acá, yo puedo elegir un canal estéreo, un canal mono, un canal... En este caso, elegí un canal 5.0. Me deja elegir un canal 5.0, pero me va a decir, ¿y cómo lo distribuyo en el 5.0? Acá empezamos con el tema de la espacialización. Entonces, acá tengo este puntito. Entonces le voy a decir, distribuílo acá, ponlo acá. ¿Qué pasa? Como es una voz, yo quiero que lo distribuya al centro. No le voy a pedir otra cosa. Pero lo estoy mandando a una reverb que es 5.1. Ahora vemos dónde lo vamos a mandar. Y lo que me está diciendo, ¿cuánto le mando? Y mandale esto. Mandale este volumen ahí. ¿Qué pasa? Todo esto yo lo voy a automatizar. Entonces... aquí están los envíos. Le voy a pedir que automatice el volumen de envío y el paneo de envío. ¿Está bien? Entonces, voy a irme acá. Voy a poner este protocolo acá, esta ventana acá, y le voy a darle play y voy a automatizar. Voy a ir para acá. Voy a subir acá. Voy a ir para acá. Copigny, Marqués de Copigny. Voy a ir así. Francés. Ahí, listo. Condecorado el valor en bailena. Salgo. Cuando le doy play, fíjense cómo se mueven las cosas solas. Ayudante de campo del Marqués de Copigny. Copigny, Marqués de Copigny. Copigny. Francés. Claro. Condecorado el valor en Bailén hace apenas 3 años. El de caballería. Ayudante de campo del Marqués de Copigny. Copigny, Marqués de Copigny. Copigny. Francés. Claro. Condecorado el valor en Bailén.
El de caballería. Ayudante de campo del marqués de Copini. Copigny. Marqués de Copigny. Copigny. Francés. Claro. Bueno, destruí todo, a ver si puedo ir para atrás ahora. Pero ¿qué les quiero decir? Quiero decir que yo puedo automatizar la salida, es otro fader de envío, o sea, estoy enviando, y esto me sirve también en las consolas para hacer una mezcla auxiliar, o sea, es un auxiliar de envíos donde yo puedo hacer una mezcla auxiliar, y esto se hace, por ejemplo, para los doblajes, donde vos armás una mezcla auxiliar, o para la música también, donde vos al baterista le vas a mostrar una mezcla auxiliar, no la que vos estás armando, no la que vos estás escuchando, sino la que necesita escuchar de referencia tal músico u otro. Entonces vos a cada músico le envías, según los auxiliares que tengas, mezclas auxiliares, y en este caso, en el cine, lo que se hacen, se arman pequeños envíos o mezclas auxiliares en donde vos vas a tener, vas a ir a los procesadores de formas diferentes, con una cantidad de señal diferente. Y en este caso, como salíamos de un track mono, no se usa para las voces se deja en el centro, o sea, lo correcto sería dejar este puntito acá en el centro, y después va a retornar con un efecto X al pasar por el procesador. Pero yo podría hacer una cosa rara con unos pasos, con una... Pero ¿qué pasa? Son dos señales. Lo que hay que tener en cuenta que la señal, y esto es lo importante, y ahora vuelvo de vuelta para atrás, es que yo tengo la entrada de mi track, la entrada de mi canal, que es este, que no tiene entrada, la salida, que estoy saliendo a un cable que se llama DX mono, que es el stem donde yo voy a grabar todos mi track de diálogos. O sea, tengo esa salida, pero además tengo dos salidas más acá. Una que va a ir a esta reverb. Esta reverb es una reverb mono. Por eso le puse DDX. Que lo único que voy a poder es darle la cantidad de fader que yo quiero. Es una reverb estéreo en realidad. Y en este caso, que es un cable de 5 canales, van a tener la salida que van a salir por estos 5 canales. ¿Y dónde va esto? Y esto es lo más importante. ¿Dónde va? Y bueno, porque es un cable. Yo agarré y enchufé un cable que va a un lado. Si yo no lo enchufo a ningún lado, no va a ningún lado. Tampoco voy a producir nada en mi cadena de audio. O sea, digo, si yo no conecto a ningún lado la salida del track, sí, no voy a escuchar nada. Tengo que meterlo en algún lado para seguir escuchando. Como esta es una salida auxiliar, yo estoy bifurcando la señal y la estoy mandando pre-fader o post-fader de la otra salida, independiente de la otra salida. Estoy mandando esa señal pura, seca, para meterle una reverb o algo. O lo que quiera, le puedo meter un ecualizador o algo. Pero ¿dónde la mando? Porque yo conecté un cable de 5 canales, un cable de lo que sea. Lo mando, construyo otro track. Construyo un track, puede ser un track auxiliar o incluso un track donde yo pueda grabar. Generalmente se construye un track auxiliar. Entonces vengo acá y esta salida RBX aduana la voy a ir a llevar a un track auxiliar. Que acá tengo, esto está bastante desordenado porque fue muy manoseado. A ver si la encuentro. Aquí está. Voy a ir a esta reverb. Y cuando yo mando play. De caballería. Ayudante de campo del marqués de Copini. Copigny. Marqués de Copigny. Ahí está entrando con todo ese despiole que hice, que mandé para un lado y para el otro. Y acá lo pueden ver en este 5.0. Pueden ver cómo se me fue a cualquier canal. Copigny. Marqués de Copigny. Bueno, y la reverb, que no está sonando porque está inactiva, la pongo acá, le saco el bypass. Y si la escucho, la reverb es una reverb de 5 canales. ¿Qué hice? O sea, yo construí acá un track auxiliar. Fíjense que es un track auxiliar, que no puedo grabar en el track. Va a tener una entrada y una salida. La entrada de este auxiliar es el cable que se llama reverb aduana. RBB aduana. Y la salida, voy a ir a mi salida donde voy a grabar mis stems en 5.0. O sea que ahí yo ya voy a estar construyendo mi mezcla en este 5.1 y voy a estar construyendo ya con un envío de una reverb en 5.0. ¿Para qué me sirve? Esto se los quiero aclarar. ¿Para qué me sirve mandar una voz de un canal
al 5.0 es para darle, esto es muy importante también, es para darle esta espacialización en donde yo mojo todos los otros canales de la sala y escucho la reverb en toda la sala. Tengo una sensación, un efecto de que está reverberando en la sala, más o menos, aunque la voz principal seca tiene que ir siempre al centro, al medio de la pantalla, y eso es, ustedes pueden hacer otra cosa, pero no es una norma a seguir. Yo diría que sí, es una norma a seguir, pero si hacen otra cosa van a ver por qué eso no está bueno, porque la película transcurre ahí adelante. Ustedes tienen que ir, las voces, para que sean inteligibles y que la película, ustedes no escuchen una voz y se den vuelta, la película tiene que estar ahí adelante, y las voces de todas las películas van al centro de la pantalla siempre. Vos podés poner una reverb a los costados, y este es el caso. Vos pones una reverb, entonces la voz resuena en los otros parlantes, pero la voz principal, el centro, y por mucha distancia entre la reverb, o sea, mucho rango dinámico entre lo que suena de reverb y lo que suena de la voz en seco, inteligible, está en el centro. Entonces, en este caso, si yo activo la reverb, ¿se entiende? O sea, estoy aunando, en lugar de meter un insert en cada canal, meto el insert, porque el insert, ven que acá está, meto el insert solamente en el canal auxiliar al que le voy a conectar esos cables, y después voy a salir al stem con todo junto. Y el stem de diálogos, por ejemplo, lo voy a grabar con esta reverb. Me conviene grabar una reverb para los diálogos, otra reverb para los ambientes, otra, o sea, capaz que es la misma, pero digo, la misma máquina, digamos, el mismo procesador, pero me conviene que cada uno, por separado, cada stem tenga sus reverb armadas para poder hacer el M&E, el M&E, donde voy a tener mi banda internacional separada de las voces, porque si no me quedan las voces dentro del M&E, dentro de las músicas y efectos. Entonces acá activo la reverb y también van a escuchar un despiole. Desde la edad de 13 años hasta alcanzar el cargo de teniente coronel de caballería. Ayudante de campo del marqués de Coppini. Coppigny. Marqués de Coppigny. Coppigny, francés, claro. Condecorado el valor en Bailén hace apenas 3 años. Pero bueno, ahí eso es una forma de ir a un envío y a un retorno. ¿Y el retorno cuál es? El retorno sería el canal auxiliar. O sea, yo retorno por este canal y este es mi retorno en realidad. Estoy retornando por el mismo canal que retorna también. Ven que acá dice MB 5.0. Ah, no, en este caso voy a primero a un canal mono de X donde yo ya tengo todo y después lo transformo en 5.0. Fíjense que todo va a 5.0. Y después va a ir al 5.1 integrado con los efectos de los graves. Básicamente es esto, o sea, la diferencia entre el insert y el envío tiene que ver con esta cosa de agrupar tracks y poner un solo procesador. Con lo cual te lo agradece también la máquina que no estás ahorrando recursos, pero además esa es la forma correcta de hacer esta combinación de efectos, donde vos estás haciendo exactamente el mismo procesador y estás dando, si vos querés recrear realidad o no recrear cosas extrañas donde los pasos tienen una reverb y el resto del Foley tiene otra reverb, no tiene mucho sentido, salvo que quieras recrear algo extraño, bueno, pero y más con las voces, donde vos recreas una reverb en general para todos. Esto se aplica para cualquiera de los stems, las músicas, todo. Bueno, ¿y qué insertamos o qué mandamos a los envíos? Como les decía, vamos a estudiar y vamos a ver, no los vamos a ver ahora en el Pro Tools, porque hay que ver cuáles son los ecualizadores, cuáles son los procesadores, ecualizadores, compresores que nosotros vamos a contar. O sea,
depende qué plugin tengamos, vamos a ver el plugin. Pero vamos a ver en general dos cosas muy puntuales y muy chiquitas, que después las vamos a desarrollar en los trabajos prácticos. Vamos a ver el concepto teórico de ecualizador. No estoy seguro que lo hayan visto quizá por arriba en primer año, pero digo, vamos a revisar esto. Y en el libro que les mandé de Millara, en el que estuvimos estudiando acústica y psicoacústica, hay dos apartados. Uno es el capítulo 11 y el otro es el capítulo 13. En el capítulo 11, a partir del 11.4 hasta 11.7, habla de los ecualizadores gráficos y ecualizadores paramétricos. Básicamente vamos a ver eso chiquito de qué significan los ecualizadores gráficos y los ecualizadores paramétricos. Y en el capítulo 13 habla de los compresores y limitadores. Es lo que más necesitamos, saber un poco la parte teórica, pero lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Después vamos a ver las reverb y los delay. Y el expansor y el gate en realidad es lo mismo que el compresor y el limitador, pero al revés. Así que ni siquiera lo pueden leer, lo tienen ahí en el libro. El libro, la verdad que es un libro buenísimo para mí. Todos los capítulos están buenos, o sea, estuvimos hablando mechadamente de varias cosas. Lo que pasa es que es muy técnico y muy específico, por eso no me meto demasiado a pedirles. Quizá en el momento que hagamos los trabajos prácticos podemos usarlo de material de consulta. Pero estos dos capítulos sí, el capítulo 11 y el capítulo 13, léanlo y van a ver que es bastante claro lo que dice de ecualizadores y compresores. Por un lado, los ecualizadores, que son... sí, los dos grandes grupos son los gráficos y los paramétricos. Los gráficos son los que tienen una banda fija. Y se dividen, aquí está también en el libro, se dividen en estas bandas en octavas. ¿Qué significa esto? Significa que por cada octava se duplica la frecuencia. Como la respuesta del oído también en frecuencias es logarítmica, nosotros escuchamos diferencias de frecuencias. No sé si ustedes, alguien sabe algo de música también. Digo, ustedes la frecuencia más chica, la diferencia que escuchamos es un semitono, pero eso no quiere decir que este semitono sea una diferencia fija de frecuencia. O sea, a medida que vamos subiendo la tonalidad, vamos subiendo en las frecuencias, se van aumentando la cantidad de frecuencias, porque la respuesta es logarítmica. De llegar a 20.000 Hz. Entonces, lo que se divide en partes iguales, está explicado ahí en el apunte, hay ecualizadores de octava, de media octava, de 2/3 de octava y de tercio de octava. Entonces, lo que hacen es dividir estas frecuencias y en cada una de esas frecuencias van a tener un fader, de vuelta un potenciómetro, un fader, que es lo que estamos viendo también, donde yo puedo aumentar o atenuar esa frecuencia. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para cuando nosotros tenemos un espectro en donde hay por una resonancia o algo de la sala o algo de la grabación que yo quiero bajar justo esa frecuencia porque me está molestando, porque hay un sonido que yo lo quiero bajar, o necesito subir esa frecuencia exactamente porque le falta esa frecuencia o me gustaría subirla, yo puedo subir exactamente esa frecuencia. Entonces, ¿para qué sirven estos ecualizadores gráficos? Más que nada para calibrar salas. Se tira un sonido rosa que se dice que tiene todas las frecuencias planas, audibles. El sonido rosa es algo igual al sonido blanco, pero es lo audible. O sea, está aumentado en graves, por ejemplo, porque nosotros tenemos... Por la respuesta del oído nosotros tenemos una falencia en los graves, entonces calibran un poco a lo que es la respuesta del oído y se genera un ruido que nosotros si lo escucharíamos plano en todas las frecuencias. Entonces nosotros emitimos con un parlante, con un procesador que emite sonido rosa y nosotros deberíamos escuchar con un micrófono calibrado exactamente, deberíamos escuchar y deberíamos ver en una gráfica todas las frecuencias en un tercio de octava, por ejemplo, más o menos planas. Entonces, si hay alguna frecuencia que está un poquito aumentada o un poquito reducida, lo que hago con el ecualizador gráfico, en la línea de sonido donde yo estoy emitiendo el sonido rosa, le saco un poco de esa frecuencia o le pongo un poco de esa frecuencia para que emita el sonido rosa
más parejo, para que lo que esté en el aire, por culpa de la resonancia de esa frecuencia en esa sala, sea plano. Entonces se calibra la sala. Entonces después, cuando yo, con ese mismo parlante que emití el sonido rosa en mi sistema de audio, voy a estar mezclando con ese mismo parlante, voy a estar emitiendo mi sonido, las voces, la película, yo sé que la respuesta de ese parlante es plana con respecto a esta sala. Eso lo podemos hacer también en un trabajo práctico. De hecho lo demuestro yo en la clase también y lo podemos ver. Es muy fácil, es algo muy fácil, pero ¿qué se hace? Ese ecualizador gráfico queda en la sala para siempre calibrado, que es el ecualizador gráfico de ese parlante que vamos a usar en la sala. Lo mismo pasa en el cine. O sea, el cine, cuando vos tenés que hay problemas de resonancias de alguna frecuencia, lo que vos haces con tu parlante que vas a emitir la película, primero le emitís un sonido rosa, le pones este ecualizador gráfico y ese ecualizador gráfico queda ahí. El ecualizador paramétrico, en realidad, lo que hace, en lugar de estar dividido por octavas, tenés la frecuencia, tenés una cantidad de frecuencias que vos podés modificar, pero la frecuencia la podés mover. La movés de una punta para la otra y identificás exactamente qué frecuencia vos querés aumentar o reducir. Y además tenés el ancho de banda de esa frecuencia, a cuántas frecuencias para un lado y para el otro vos estás aumentando o reduciendo. Ese ancho de banda lo podés achicar o agrandar. Entonces ese ancho de banda, si ustedes ven el apunte, se llama Q, y vos podés agrandar o achicar el ancho de banda y identificar exactamente cuál es la frecuencia que está molestando, tal vez. Bueno, en los insert del Pro Tools o también en los envíos, lo que se usa es ese ecualizador. Cuando nosotros hacemos una grabación y tenemos una resonancia por estas cosas que vimos en los primeros videos, de nodos en la sala, de resonancias X, resonancia, cualquier cosa, o sea, un ceseo, por ejemplo. Un ceseo no es una resonancia, pero es algo que yo ceseo mucho también. Tiene que ver con la boca, yo creo que por el diente roto que tengo. Entonces ese ceseo vos lo podés, y además por la forma de hablar, vos podés sacarlo identificando esa frecuencia y la bajás. Se llama de-esser, eso ya está calibrado en esa frecuencia, pero además lo puedes hacer con un ecualizador paramétrico, en donde vos identificás la frecuencia, generalmente es 5000, 5500 Hz, y la identificás, achicás el Q lo máximo posible y la bajás. ¿Cómo se trabaja? También lo vamos a ver en los trabajos prácticos. O sea, cómo se identifica la frecuencia. Se identifica aumentándola primero. Se achica ese ancho de banda, ese Q, y se aumenta esa frecuencia, y donde duele de tanto que suena, ese ceseo, por ejemplo, esa es la frecuencia que hay que bajar. Después vamos a tener una cosa con los armónicos, etc. Pero bueno, esos son los dos grandes grupos de ecualizadores gráficos. Uno es el que se usa más para las salas, pero el otro se usa más como plugin para nuestro armado de bandas. Y estos ecualizadores se ponen en todos los tracks, porque el track donde yo tengo la voz de tal boom o de tal inalámbrico, voy a necesitar trabajar sobre ese track. También lo podría trabajar en un envío, pero en realidad se usa casi en todos los tracks. En casi todos los tracks. Y después tenemos el otro grupo que no trabaja sobre el espectro, sino que trabaja sobre la dinámica, que vamos a hablar de compresores y limitadores. Como dije antes, el expansor y el gate es como algo al revés. El compresor actúa a partir de un threshold, a partir de un umbral, donde a partir de ese umbral va a actuar. Si ese umbral lo pongo, si la señal es hasta 5 dB y el umbral lo pongo en 6, no va a actuar. Si la señal está a 5 dB y el umbral lo pongo en 3 dB, los últimos 2 dB va a actuar el compresor. ¿Y qué hace el compresor? El compresor tiene una relación de compresión. Si yo le digo que comprima 2:1, lo que va a hacer cuando suben 2 dB, lo va a comprimir a la mitad y me va a dejar 1 dB. O sea,
va a aplastar, como si yo con la perilla del volumen bajara, lo va a aplastar a 1. Esos 2 dB van a ser 1. Entonces, si yo tengo un sistema que solamente soporta hasta 4 dB y mi señal es de 5 dB, entonces yo le pongo un threshold, le pongo un umbral en 3 dB y una relación de compresión de 2 a 1. Entonces esos 2 dB que sobran me los va a transformar a 1 y se me va a transformar la señal que antes era de 5, se me va a transformar en 4. ¿Qué hace esto? Hace que no sature la señal. Hace que el rango dinámico de la señal se reduzca. O sea, antes era así, ahora va a ser así. Y va a poder entrar en un sistema donde yo voy a escuchar los sonidos bajos y los sonidos altos un poco más comprimidos. Es un compresor. Ese es básicamente el porqué, el concepto del compresor, lo que es el compresor. Y el otro es el limitador, que el limitador es un compresor que tiende a infinito. O sea, el compresor, la relación de compresión a partir de ese threshold, a partir de ese umbral, puede ser de 2 a 1, de 3 a 1, etc. O de todo lo que entra, nunca va a llegar a un nivel. O sea, va a tender a infinito. A medida que aumenta, va a tender a infinito. Y me va a serruchar los picos, digamos. Va a arrancar, tipo, siempre en 2 dB. Y todo lo que suba, sea 10, o sea 5, o sea 3, lo va a reducir para que no toque el techo máximo que mi sistema me permite. Esto sirve mucho también para los sistemas digitales, en donde yo no puedo llegar al 0 dB no puedo llegar al 0 dB digital, no puedo tocar el rojo, la cúspide. Entonces lo que yo hago, le pongo un limitador para que no llegue nunca ahí y no sature, porque si no la saturación es algo feo. Bueno, tanto el compresor como el limitador estamos destruyendo la dinámica de la señal, estamos haciendo que se aplaste la señal. Entonces, bueno, hay que saber cómo usarlos para que esto sea lo menos lastimoso posible, que sea lo menos feo posible. O sea, porque si la señal está muy comprimida va a quedar mal. No va a tener una saturación, pero va a quedar algo raro ahí comprimido. Entonces hay que saber desde dónde comprimir, por eso se puede graduar ese umbral y cuánto comprimir para que pase por una señal que no sea una compresión fea. Y los compresores también se pueden utilizar como insert en cada track, pero generalmente también se usan en los envíos en varios tracks, y más que nada los limitadores se usan en los envíos, en los auxiliares, para varios tracks también, y para la mezcla general también. Siempre se pone algún limitador por las dudas, nos pasemos de algún dB. Después tenemos tanto los procesadores reverb y los delay, que ya son fantasías, son efectos, son procesadores de efectos que lo que hacen es repiten la señal, la superponen y hacen una sensación de reverberación y de acústica de una sala. O de delay, que repiten la señal y hacen un eco, multiplican la señal. Esos generalmente no van en los tracks, en los insert, generalmente van en los envíos, en los grupos de tracks. Bueno, este es el concepto básico de cómo vamos a conectar nuestros envíos, en este caso en el Pro Tools, o nuestros insert. La próxima vamos a ver más ejemplos, vamos a ver sobre el Foley y sobre las mezclas. Nos faltan ver un par de cosas más todavía. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.